Buenas noches a todos. Eh, Espero hayan tenido un buen fin de semana. Hoy vamos a continuar con programación dinámica. Este de acá. Le había puesto solo una semana. Continuando con lo que decía, vamos a intentar continuar con algunos problemas del Contest 1 y vamos a intentar ver entre hoy y mañana la mayor cantidad de problemas que podamos. Por lo pronto, hoy vamos a arrancar con el problema de rod cutting. Vamos a ver, rod cutting. A ver, ¿qué es lo que dice el problema de rod cutting en primer lugar? Bueno, técnicamente este problema nos dice que se tiene una barra de longitud L y además un tablero de precios, ¿no? Que técnicamente lo podemos ver como un arreglo de precios P sub I, donde un corte de barra de longitud I cuesta P sub I. Ahora, ¿qué se nos dice además de esto? Que nosotros podemos elegir el realizar cortes o no sobre la barra. Estos cortes podemos asumirlos como que van a tener longitud entera, ya que los precios no están definidos para longitudes fraccionarias. Por lo tanto, podríamos asumir que el precio, bueno, en pocas palabras que es imposible, ¿no? Es imposible obtener o en todo caso vender una barra con una longitud fraccionaria. Entonces, si uno realizara un análisis relativamente rápido de cuántas posibilidades hay, si nosotros tuviéramos justamente una barra y enumeráramos las unidades de longitud como 0, 1, 2, 3 hasta la L-1, podríamos notar que cada uno de estos números tiene hacia su lado izquierdo una línea punteada. Y esas son las posiciones de los posibles cortes. Así que hay L-1 posiciones de corte. Y si nosotros usáramos bitmask o backtracking para decidir si cortamos o no cortamos en el definido punto de corte, tendríamos una complejidad de O de 2 a la L, ¿no? Que en realidad es 2 a la L menos 1, pero ese menos 1 casi no se va a sentir porque es simplemente un factor de un medio, ¿no? En términos de complejidad no va a afectar. Ciertamente esto nos impide el poder trabajar con longitudes grandes, ¿no? Así que esto es usando fuerza bruta, que técnicamente sirve para L menor o igual que 20 aproximadamente, ¿no? El peor de los casos 24 podríamos decir, dependiendo cuál es el tiempo límite y el servidor que se esté usando, ¿no? Entonces acá va a surgir la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo calcularlo más rápido? Entonces, justamente cuando nosotros pensamos en calcular esto más rápido, podríamos regresar a la imagen original, ¿no? Nosotros tenemos acá la barra original
Y podríamos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a elegir posiciones de corte para ejecutar dichos cortes, pero si vemos desde izquierda a derecha, nosotros podemos enfocarnos en la primera posición de corte, o sea, la primera posición en la que sí vamos a realizar el corte. ¿Eso qué va a significar? Que si por alguna razón yo tengo acá un corte de tamaño L, voy a tener que consumir o aprovechar la longitud L mayúscula menos L minúscula de la mejor manera posible. Porque nosotros ya hemos fijado y hemos dicho, ¿sabes qué? El primer corte quiero que tenga longitud L minúscula. Y eso no va a cambiar. Nosotros vamos a fijar dicha longitud con alguna iteración, pero estamos fijándola. Por lo tanto, el valor del lado izquierdo va a ser P sub L minúscula. El valor del lado derecho va a tener que ser la mejor manera de aprovechar esa longitud restante. Entonces, nosotros podríamos definir justamente f de L o f de n para usarlo de manera general. Y esto nos va a dar la, la mejor forma de obtener un máximo aprovechamiento de una barra de longitud n. Ciertamente, f de 0 es igual a 0. Lo que no existe no se puede ni vender ni comprar. Punto final, ¿no? Caso base. Y como habíamos dicho, para un f de n en general, nosotros podríamos fijar la longitud del primer corte, que sería, como dije, P sub L, y tendríamos que usar la barra restante, ¿no? De alguna manera, con una función g, supongamos. Y bueno, nosotros queremos el máximo de estos para todo L entre 1 y n. 0 no lo contamos porque, bueno, no podemos hacer un corte de tamaño 0 y venderlo, ¿no? Y como este G busca el máximo aprovechamiento sobre una barra de longitud n menos L, termina convirtiéndose en F, ¿no? Por el tema de la optimalidad. Termina volviéndose F. Y podemos notar que debido a que L es positivo, este valor es estrictamente menor que n. Así que no van a haber recursiones infinitas, por así decirlo, al momento de querer calcular la función. Entonces, con esto, con el caso base, con el predicado y con el paso recursivo, ya podríamos resolver este problema usando solo recursión. Entonces, si podemos resolverlo usando solo recursión, ¿cómo cómo podríamos reducirle la complejidad para tener algo similar a programación dinámica? Usando almacenamiento, ¿no? Marcando los estados como visitados y calculándolos una única vez. Entonces, este n, el n, va a estar en el rango entre 0 y L. Esta iteración que nos va a permitir calcular el máximo de la máxima de las posibilidades, toma O de n. Eso quiere decir que nuestra complejidad es igual a esta sumatoria, ¿no? Desde n igual a 0 hasta L de O de n. Pero esto en realidad podríamos considerar que el O mayúscula sale de la sumatoria y tendríamos la sumatoria de los primeros L números positivos, lo cual nos da una complejidad de L por L más 1 entre 2, la cual al final de cuentas termina siendo L cuadrado. Y con esto podemos resolver hasta para L 10 a la 4 aproximadamente, ¿no? En este caso, el 10 a la 4 estamos aprovechando que acá hay un entre 2, ¿no? Porque casi nunca deberíamos apuntar a tener una complejidad tan grande como 10 a la 8, ¿no? Que sería n cuadrado para L igual a 10 a la 4.
Pero técnicamente así es como podemos resolver este problema. Es un problema bastante parecido al problema de la mochila, es el tipo de problemas de consumo de recursos en los cuales vamos a tener que consumir de cierta manera algún tipo de recurso o conjunto de recursos, porque ahí puede que hayan múltiples características que se deban cumplir y queremos maximizar o minimizar algo, ¿no? En este caso queríamos maximizar la suma de costos. Em, no sé si he ido muy rápido, pero igual, por lo pronto, ¿hay alguna duda sobre la idea de solución? ¿O quieren que repita algo? No sé. Bueno, ya que no hay dudas o preguntas, ¿les parece si pasamos a la implementación? Para los que no estén muy al tanto, este es el problema E del contest. Así que, bueno, vamos pasando a la implementación. Bastante rápido, de hecho. Inclusive eh, podríamos aprovechar esto que dije, que los argumentos son estrictamente menores a la posición que queremos calcular o a la longitud que queremos calcular, así que podríamos hacer simplemente un doble for de manera iterativa. De este modo tendríamos algo como esto, L vector int
P de L más 1, inicializado en 0, y nos van a dar los precios de todos, ¿no? Desde el 1 hasta el L. Y bueno, los costos están hasta 10 a la 9 y puede ser hasta 10 a la 4. Por lo tanto, la respuesta puede ser un long long. Y después de esto nos vamos desde n igual a 1, n menor o igual que L, n más más. Y nos vamos desde L igual a 1, L menor o igual que N, L más más. Y decimos si P de L más memo de N menos L es mayor que memo de N es igual a esto, ¿no? Y al final podemos simplemente imprimir memo de L, ¿no? Que como dije puede ser un long long. Y qué suerte que lo copié solo por si acaso. Ahora sí. Esto debería darnos 1, según el problema. No debería darnos 2. A ver qué pasa acá. Ah, ok, ok. Ya, lo que pasa es que los memos intermedios, el único memo que sí es 0 es el de 0, el resto tiene que asignársele a un menos infinito. En este caso vamos a asignar infinito a 1 a 10 a la 18. Y ahora sí nos debería dar menos 1. Digo 1. Ahí está. Entonces enviamos. No hay mucho drama ya que nos dan 2 segundos. Si viéramos un segundo, tal vez podríamos flanquear un poquito y dudar, ¿no? Y decir, bueno, 10 a la 4, un n al cuadrado no me suena tan bien, ¿no? Pero en este caso no. Si nos dan 2 segundos, no hay drama. Y ahí está. Ah, bueno, una restricción extra es que se tiene que vender todos, ¿no? Por acá dice, se tiene que vender todos los cortes que se ha hecho. Porque uno tranquilamente puede decir, bueno, pues, pero yo puedo decir, ¿qué pasa si agarro algún corte que cueste negativo y simplemente lo ignoro, ¿no? No funciona así en este problema. Eso es lo que me faltó comentar. Eh, y eso es. Les voy a ir pasando el código. Y bueno, vamos pasando al siguiente problema. Bueno, el problema F, que es el problema de la mochila. Bueno, este de acá sí llegamos a hacer la optimización de memoria. Es bastante interesante esa optimización de memoria. Sin embargo, vamos a ver el problema de inverse knapsack, que es exactamente el mismo enunciado que el problema de la mochila. La única diferencia es que acá la capacidad puede ser demasiado grande, pero la suma de los valores sí puede ser pequeña. En este caso, con n hasta 100 y capacidad hasta 10 a la 9, en la vida vamos a poder hacer un n por c, porque sería 10 a la 11. Y aún si pudiéramos ahorrar memoria, tendríamos 10 a la 9 memoria. Es imposible. Así que en este caso, y ya vámonos a la pizarra ahora sí, vamos a poner knapsack, pero con W sub i pequeño y capacidad grande. En esta variación del problema de la mochila, nosotros vamos a plantear lo siguiente. Nosotros, en vez de calcular f de pos y cap
como en la máxima suma de valores, tal que ya hemos atravesado de la posición post menos uno hacia atrás y hemos quedado con una capacidad restante cap, vamos a procesar f de pos y sum. Y en este caso, el sum, ¿qué va a significar? Nosotros hay que mentalizarnos en lo siguiente. Si de los objetos y de los conjuntos, bueno, los subconjuntos que podamos tomar de los objetos, tenemos múltiples subconjuntos que den la misma suma de valores, técnicamente, el que decide si nosotros podemos obtener o no dicha suma de valores como respuesta es la menor suma de pesos. Porque si la menor suma de pesos no es mayor a la capacidad, podemos elegir el subconjunto que es de mínimo peso posible. Y va a ser válido y por lo tanto la suma de valores va a ser un candidato a respuesta. Pero si el menor de todos es estrictamente mayor que la capacidad, ninguno va a poder, por definición de mínimo. Todos van a ser mayores o iguales que el mínimo. Por lo tanto, vamos a calcular esto, ¿no? Y esta vez, este f lo vamos a calcular como tabla. Y técnicamente esto de acá va a almacenar lo que dije, ¿no? Es mínima suma de pesos. ¿Por qué le puse tilde a la U? Mínima suma de pesos, tal que la suma de valores sea igual a sum. Y en este caso, la complejidad que tendríamos, esto va a O de n y esto va hasta la suma de los b sub i's. Entonces, si nuestros b sub i's son pequeños, o al menos aseguramos que la suma de los b sub i's es pequeña, comparado con la capacidad, podríamos tener una complejidad de O de n por suma de valores. Y con esto no hay ningún tipo de problema. Inclusive podríamos aplicar también el ahorro de memoria, ya que dependemos de la posición anterior y bueno, bueno, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que en el caso de mochila, la última que vimos, ¿no? Con ahorro de memoria. Y acá lo que tenemos que notar es la diferencia, ¿no? Tenemos que notar que a veces la respuesta directa no es la que nos va a ayudar a calcular, ¿no? Todo. A lo mejor y necesitamos calcular otra cosa que esté relacionada, pero que no sea directamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la función? ¿Cuál es el paso recursivo? Bueno, el paso recursivo es f de pos sum y sería igual, bueno, en este caso no es, como dije, no es la función como tal, sino es una tabla. Así que tendríamos que colocar algo como memo de pos y sum es igual al mínimo entre el memo de haber usado las posiciones anteriores a la que estoy ahorita, o sea, pos menos uno con la misma suma, obviamente, o a que me use a mí, o sea, mi valor como posición, así que tendría que sumarle el mi peso, pero ciertamente debía haber obtenido sum menos mi valor en la posición, en las posiciones anteriores, ¿no? Sum menos b de pos. Y así tendría que ser, ¿no? Ciertamente tendríamos esta cantidad de estados, pero cada estado se calcula en O de 1, ¿no? Porque es simplemente un mínimo y algunas operaciones de acceso y una suma. Así que técnicamente esa es la idea, ¿no? Esto es lo más importante.
Recuerden, el predicado es lo que los va a ayudar siempre a entender lo que significa su programación dinámica o su recursión como tal. Entonces vamos a calcular n in c. Bueno, la respuesta ciertamente va a estar entre 1 y 10 a la 4, ¿no? Porque a lo mucho podríamos tener 100 elementos con valor 100 y que todos entren en la mochila. Leemos n y c mayúscula. Luego, bueno, podríamos tener esto así. Acá hay varias opciones, la verdad, porque podría declarar un arreglo de tamaño 10 a la 4, porque sé que lo mucho, bueno, 10 a la 4 más 1, porque sé que lo mucho esa va a ser la posible suma de valores. O ir calcular primero la suma del DP. Por lo pronto voy a calcular la suma de valores para tener algo más preciso. BDI.first, BDI.second. Me dan primero valor, así que sum B más igual a PDI.first. Ahora sí debería tener un vector in memo. Es un in, sí, ¿verdad? Porque los pesos están hasta 10 a la 7 y por 100 da 10 a la 9. Sí, entra en un in la suma de pesos. Entonces sum B más 1 con 0. De hecho, para los valores que no son 0 debería asignarle infinito, donde nuestro infinito va a ser 10 a la 9 más 10. 10 a la 9 también basta, de hecho. Entonces nos vamos por cada uno de los... Además, podríamos decir directamente object en B, ¿no? Y vamos a poner val y weight. Le vamos a hacer un type, val weight igual a object.